Bien, hermanos, invitamos a abrir sus Biblias en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 4. Estamos tratando el tema de cómo manejar la persecución y la primera parte la vimos la semana pasada, ¿recuerdan? Y ahora, si Dios nos permite, vamos a culminar este importante tema de este pasaje de Hechos 4, del 1 hasta el final del capítulo, que es el verso 31. Hasta el verso 31, así es. Recordemos que esta es la primera persecución que sufre la iglesia, la primera persecución. Junto con el nacimiento de la iglesia, bueno, teníamos que anticipar que el mundo tiene una reacción contra la iglesia. Jesús mismo ya lo había advertido anteriormente durante su ministerio. Él había dicho que si el mundo os aborrece, dice, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros, en Juan 15, 18. Así que es inevitable esto. No esperemos algo diferente. La hostilidad del mundo hacia Jesús sería la misma hostilidad del mundo hacia la iglesia el día de hoy. Así que la iglesia nació en Hechos capítulo 2, luego vinieron esos dos grandes sermones que el apóstol Pedro predicó ahí en Hechos 2 mismo y en Hechos 3, y la iglesia comenzó a crecer numéricamente. Y en el momento en que llegamos a Hechos 4 y el versículo 4, había probablemente por lo menos unas 20,000 personas que estaban allí involucradas en la iglesia primitiva, porque 5,000 que aparecen en Hechos 4:4, que se habían convertido, solo tiene que ver con hombres, sin contar mujeres y niños. Así que habían cerca de 20,000 o más de 20,000 personas en este momento. Así que la amenaza para los judíos era muy grave. El pueblo judío había intentado deshacerse de Jesucristo mediante su ejecución hace 50 días. Y ahora están viviendo no con un puñado de personas, sino con cerca de 20,000 personas o más que van por todos lados de Jerusalén proclamando que Jesús se levantó de los muertos, justo lo que ellos no querían. Así que ellos comienzan a tener miedo. Y la oposición contra la iglesia viene naturalmente de las mismas autoridades de Israel, de las mismas autoridades que son político y religioso. Así que en Hechos 3 registra que Pedro y Juan subían al templo en la tarde, en el tiempo de la oración. Iban a orar y entraron por la puerta llamada La Hermosa y se encontraron con un hombre que 40 años había sido cojo y siempre estaba allí junto a la puerta. Probablemente creían que era un accesorio particular de esa puerta donde todos los días pedía limosna. En ese momento Pedro sanó al hombre en el nombre de Jesús. Y este se levantó y comenzó a brincar, comenzó a dar saltos por todos lados y estaba alabando a Dios. Y la multitud entonces se aglomeró en el patio por el sorprendente milagro, ya que conocían a este hombre, lo conocían hace 40 años. Y Pedro allí tuvo la oportunidad de predicar un gran sermón sobre Cristo. Anunció que Jesús de Nazaret, a quien ellos habían rechazado, era su propio Mesías y los acusó de haber matado a su Mesías. Y les ofreció salvación por la gracia de Dios. Como resultado de esto, muchos creyeron y el número llegó a 5,000 personas, tal como vemos nosotros en el versículo 4 de Hechos 4:4. En respuesta a este sermón y el crecimiento de esta nueva fe en Jesús, llegó a haber entonces un antagonismo tremendo por parte de los líderes de Israel contra la iglesia. Así que la persecución de Hechos 4 toma la forma de un abuso físico. Y tal vez si nosotros hubiésemos estado en ese tiempo, también hubiésemos sido el blanco de castigos físicos, porque en ese tiempo así se iban las autoridades en contra de los cristianos. Pero Satanás es lo sutilmente sensible y sabe cómo el tipo de persecución puede golpear más el día de hoy.
Y el día de hoy golpea más, no en el castigo físico, como en aquellos tiempos, sino en el golpe al ego. Él golpea el ego, la parte de la aceptación ante las demás personas. Ese golpe que va directo al orgullo de los cristianos, lo que nos hace que nosotros seamos temerosos de perder nuestra reputación o la posición que tenemos en la comunidad. Esto puede ser lo más sutil y devastador de todas las persecuciones. Hay muchos cristianos que se quedan paralizados cuando les toca dar testimonio o no lo hacen como deberían hacerlo por temor a desagradar a las personas que tienen al frente, o por temor de ser despedidos de su trabajo, o por miedo de ser excluidos de una comunidad de personas que les gustaría estar entre ellas o ser parte de ellas. Así que caer en las tentaciones y persecuciones que son dirigidas al ego y a la aceptación y al orgullo son los blancos más efectivos para los cristianos el día de hoy. Pero de una manera u otra, un cristiano que realmente enfrenta el mundo va a tener algún tipo de reacción de parte del mundo. Pablo, el apóstol, también dijo, todos los que quieren vivir piadosamente, dice, en Cristo Jesús, padecerán persecución. Es el que desea vivir piadosamente en Cristo Jesús. Así que la piedad es un tipo de vida contraria al sistema de este mundo. No le agrada al sistema del mundo la vida piadosa. Y en las persecuciones hay algo positivo. Hay algo positivo. Si la manejamos bien, es una bendita experiencia para el cristiano. Si la manejamos bien. Es una ventaja, en verdad, la persecución. No es algo negativo. Si vamos al libro de Santiago, capítulo 1, si vamos al libro de Santiago, capítulo 1, y el versículo 2, dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Sé que es difícil tener sumo gozo. Algunos cristianos que comienzan la vida cristiana les es difícil poner un rostro alegre. ¿No? Pero aquí dice así, hermanos míos, tened por sumo gozo. Ni siquiera gozo, dice altísimo gozo, como el máximo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Cuando usted tiene pruebas, problemas causados por su cristianismo, entonces debe considerarse que usted debe tener un gran gozo. ¿Por qué? ¿Por qué un gran gozo? Por el versículo 3 que dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Ve? Lo que Dios está produciendo en el carácter de un cristiano, quiere hacernos paciente, quiere hacerle paciente. Y mira el versículo 4, mas tenga la paciencia su obra completa, dice, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Él lo que quiere es perfeccionar la vida de un creyente. Así que no debemos evitar la persecución. No debemos alejarnos de ella, porque en ella Dios nos va a llevar a la madurez espiritual, al perfeccionamiento de nuestra vida cristiana. Y muchas veces los cristianos apenas tienen dificultades en el trabajo o en cualquier otro lugar. La primera solución que viene a su mente es, me voy a cambiar de trabajo, salgo de este lugar, aquí Dios no me ha puesto. ¿Y cómo usted sabe que Dios no le ha puesto allí? Si es una persecución, usted sabe que Dios está queriendo hacerle crecer. Y es que porque no nos gusta vivir presionados, no nos gusta vivir perseguidos o con dificultades. Pero fíjese lo que nos perderíamos nosotros, ser perfeccionados, ser perfeccionados. Entonces, debemos nosotros no evitar la persecución. Dios tiene un deseo para ustedes y para mí, y eso debe llevarnos a la madurez de nuestra fe. Y en realidad hay dos cosas que nos llevan a la madurez. El apóstol Pedro dice que es la palabra de Dios. La palabra de Dios en 1 de Pedro 2:2 dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella que crezcáis para salvación. Así que la manera de crecer espiritualmente es por medio de la palabra de Dios, el estudio de la palabra de Dios. Eso nos hace crecer. Pero número 2, lo que nos hace crecer también son las pruebas. Lo que estamos estudiando, el tema que estamos estudiando.
La persecución, las pruebas, el sufrimiento, lo que sea, estas dos cosas nos llevan a la madurez espiritual. Así que permitir la persecución es parte del proceso de crecer espiritualmente. Si usted va a crecer, tiene que enfrentar el mundo y va a ser perseguido, y va a ser perseguido. Y nosotros no debemos huir de la persecución, no debemos huir de la persecución. Finalmente, Santiago dice en el versículo 12, Santiago 1:12 dice, bienaventurado el varón, dice, que soporta la tentación. Se ha quedado allí, ¿ves? Que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, ¿qué sucederá? Recibirá la corona de vida que Dios ha prometido el Señor a los que le aman. Entonces, ¿qué estamos aprendiendo de Santiago? Que las persecuciones nos llevan a una bendición grande, la madurez espiritual. La segunda cosa que nos lleva a la madurez es la recompensa. Ser recompensados y saber de que vamos a ser recompensados. Es algo lícito y está en las Escrituras. Pedro sabía mucho de las persecuciones. En Primera de Pedro, capítulo 2 y el versículo 20, Pedro fue tremendamente perseguido, así que él escribió también sobre esto. Primera de Pedro 2:20 dice, pues qué gloria es, dice, si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Dice, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Si usted está siendo castigado por sus pecados, no hay persecución. Eso no es persecución. No digamos que es persecución si yo estoy siendo castigado por mis pecados. Eso es un asunto de castigo por nuestros pecados, bien merecido, y lo debemos recibir. Pero cuando usted sufre por servir al Señor, usted sufre por vivir piadosamente, si usted sufre por eso, entonces tómelo con paciencia, porque esto es agradable delante de Dios. Es lo que Pedro está diciéndonos. Y en el verso 21 dice, pues para esto fuisteis llamados. Hemos sido llamados para padecer, hemos sido llamados para sufrir. Pero no con ese sufrimiento masoquista, ¿no? Mucha gente ahí anda imponiéndose castigos o flagelándose el cuerpo como la Narcisa de Jesús, donde tantos van a adorarle allá en Nobol, porque piensan que el sufrimiento de alguna manera es algo redentor. ¡Falso! El sufrimiento no es nada redentor. Y claro, esto lo hacen en el nombre, dice, de Jesucristo, porque sienten que tienen que sufrir. Pero están sufriendo por un esfuerzo masoquista, ¿ves? No como resultado de estar enfrentando el mundo con la verdad del Evangelio y conseguir entonces la reacción natural que Dios ha prometido a los suyos, que el mundo va a estar en contra de los suyos. Así que hay personas que dicen, bueno, mi esposo es mi sufrimiento, dice. Mi cruz es mi hijo, dice. Es que tú no lo conoces a mi hijo. Eso no es la cruz, su esposo no es la cruz, ni su hijo es la cruz. Esos son problemas que todos los cristianos enfrentamos en la vida, pero sufrir por Cristo es la reacción del mundo ante una proclamación abierta de Jesús por parte de nuestras vidas y también que sale de nuestros labios. O a no ser que su familia se vaya en contra de Cristo porque usted profesa dentro de su hogar el cristianismo, está bien, eso sería persecución. Y esa es la única clase de sufrimiento que le agrada a Dios. Y eso es exactamente lo que Pedro está diciendo a lo que hemos sido nosotros llamados. Ahora, miren Primera de Pedro 4:13, Primera de Pedro 4:13. Miren la actitud que tiene Pedro en la persecución. Miren la actitud, dice. Primera de Pedro 4:13 dice, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperiados por el nombre de Cristo, entonces dice, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre nosotros. Qué hermosísima promesa de Dios para los cristianos cuando son perseguidos. El Espíritu de la gloria y el Espíritu de Dios dice que reposan sobre nosotros. La gloria está conectada con la persecución, ¿ves? La gloria está conectada con la persecución. ¿Usted quiere realmente experimentar la gloria?
quiere experimentar verdaderamente la gloria, la persecución la trae. ¿Ves? La persecución la trae. Si usted se acomoda a la cultura y tiene cabida en esta sociedad, usted va a tener la gloria del hombre. Eso es lo que va a obtener. Y esa gloria del hombre es algo temporal, es como hierba que luego desaparece de un momento a otro. Pero si usted se acomoda a Jesucristo con valentía, usted no va a agradar a este mundo, pero consigue entonces la gloria de Dios. Y por eso Pedro dice en el capítulo 5, el versículo 10, primera de Pedro 5, 10 dice, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Vaya, 4 frases. Perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. La gloria está conectada con el sufrimiento y no hay gloria sin sufrimiento. Pero primero es el sufrimiento, luego la gloria. Luego la gloria. Así que no debemos temer. El Señor nunca nos va a abandonar cuando nos encontremos en la persecución. Romanos dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación nos va a separar? ¿La angustia que estamos padeciendo nos va a separar del amor de Cristo? ¿Persecución será acaso? Y sigue mencionando muchas cosas. El apóstol Pablo dice, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero, pero en todas estas cosas somos más que vencedores, victoriosos. Es como lo presenta el apóstol Pablo. Así que la persecución es una experiencia increíblemente maravillosa. Nos da crecimiento, trae gloria, trae gozo, trae recompensa y también victoria, como hemos visto aquí del apóstol Pablo en Romanos. Este mismo espíritu que vemos aquí en Hechos capítulo 4 es de todo lo que hemos hablado, es lo que observamos aquí. Y la belleza de este pasaje es la forma como estos dos hombres, como estos dos apóstoles manejaron la persecución. Y esto es lo que queremos aprender de ellos, cómo ellos manejaron la persecución. Y vemos aquí 7 principios. La semana pasada vimos 3 principios que los voy a resumir brevísimamente. El primer principio vimos es ser sumisos, ser sumisos. Ellos fueron sumisos. ¿Por qué fueron sumisos? Porque no ofrecieron ninguna resistencia durante su arresto. En el versículo 3 dice que las autoridades fueron, los tomaron y los llevaron presos. Y ellos no opusieron nada, ninguna resistencia hicieron. Fueron sumisos, fueron sumisos. Y al día siguiente, cuando tenían que reunirse delante del Sanedrín, no es que evitaron ir hacia comparecer contra ellos, no pusieron ninguna resistencia y fueron sumisos. Ellos calladamente se sometieron, sabiendo que Dios controlaba sus circunstancias. Ellos no eran unos cobardes, ni tuvieron miedo, eran sumisos. Eso es otra cosa, ser sumisos. ¿Ves? Ser sumisos. Dijeron en sus mentes, Dios nos ha traído a este lugar. Él debe tener alguna razón. Dios debe tener alguna razón. Así que no vamos a portarnos rebeldes. Vamos a ser sumisos. Vamos a ver qué es lo que hace Dios. No salieron corriendo, sino que dijeron, vamos a ver qué es lo que hace Dios. Y actuaron sometidos, sumisos, mientras todos ellos hacían lo que nosotros hemos estudiado. No lucharon contra ellos. Se sometieron voluntariamente a esta persecución. Así que cada vez que Dios le introduzca en una situación de persecución, no salga corriendo, espere un poco y vea lo que Dios va a hacer. No debe luchar contra ellos, hay que ser sumisos. Por ejemplo, a Pedro y Juan la persecución les dio la oportunidad que ellos nunca hubiesen tenido, nunca se hubiesen imaginado que ellos podrían predicar delante de los principales de Israel. Jamás podrían haber tenido una audiencia como esta si es que no fueron tomados presos, si es que no estuvieron en esta persecución, ¿ves? Y ellos se portaron sumisos porque al siguiente día ellos van a tener la oportunidad que Dios les quería dar. En segundo lugar, vimos
que era ser llenos del Espíritu Santo. Así es como ellos manejaron la persecución. Fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Recuerdan el verso 8 en nuestro texto? Hechos 4 y el versículo 8 dice: entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo. Cuando somos introducidos en una persecución como esa, vamos a tener que apoyarnos en un poder que está más allá de nuestras fuerzas. Está más allá de nuestras fuerzas. Y ese debe ser el poder de Dios. Y así Pedro y Juan estaban llenos del Espíritu de Dios, dice el texto. No fueron llenos ellos por una prolongada oración o por una experiencia emocional. Ellos no fueron llenos del Espíritu Santo por eso. La llenura del Espíritu Santo ocurre cuando el creyente camina ¿en qué? En obediencia a la palabra de Dios. En obediencia a la palabra y al Espíritu de Dios. Efesios 5:18, Colosenses 3:16. La semana pasada los estudiamos. Sometiéndose al control, libera su poder en la vida del creyente. Y así ellos tenían el poder sobrenatural de Dios, trabajando en ellos en ese momento de la persecución. No debemos tratar de manejar la persecución en nuestras propias fuerzas, ni siquiera a utilizar e inventarnos algunas técnicas especiales humanas, ni nuestra astucia. No sirve para nada eso. Es el poder de Dios. Y en tercer lugar, vimos que con valentía ellos usan esto como una oportunidad. Con valentía usan esta persecución como una oportunidad en los versículos del 8 al 13. Eso estudiamos en la semana pasada. ¿Qué vieron ellos? Ellos vieron una puerta abierta para presentar al verdadero Cristo, para presentar la verdad. Allí vieron claro ya, al siguiente día, cuando ya amaneció y los llevaron para comparecer ante el Sanedrín. Ellos dijeron: esta es una puerta abierta. Así que pongamos valentía, tengamos valentía y usar esto como una gran oportunidad. Ellos no dijeron: estamos asustados, nunca vamos a salir de esto. No, podrían haber entrado en pánico, pero no lo hicieron. Si hubiesen negado a hablar, tal vez, si hubiesen suavizado el mensaje que ellos dieron, usted sabe, ante las autoridades, como que la gente se retrae y habla bajito, suavecito, ya no quiere hablar el verdadero evangelio, pero no hicieron eso. Podrían haber salido con un mensaje inofensivo, con un mensaje amable a los del Sanedrín, pero no lo hicieron. Lo utilizaron como una oportunidad para presentar a Cristo. Ellos sabían que Cristo les había dicho: quiero que vayan a todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Por todo lugar, prediquen el evangelio a toda criatura. Y Pedro y Juan estaban sentados ante el Sanedrín. Allí eran dos, y en un semicírculo estaban los 70 del Sanedrín y 4 personas más. Y mirándose tal vez la cara, Pedro y Juan mirándose dijeron: ¿ves lo que yo veo? Y Juan le decía: yo también estoy viendo lo que tú ves. ¿Y qué es lo que estamos viendo? La gran oportunidad. Aquí hay 74 criaturas que el Señor nos dijo que debíamos predicar a toda criatura. Así que fuera de los rótulos que había allí que decía: prediquémosles a estas criaturas. Y ellos predicaron tremendo sermón. Pero es que no lo suavizaron. No lo suavizaron en absoluto. Y si usted los leyó la semana pasada, usted vio cómo fue durísimo desde el verso 8. Cómo habló Pedro a ellos. Solo en el verso 10 voy a anotar algunas cosas. El verso 10, la parte B ya, la segunda parte del verso dice: que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, al Sanedrín le dice: ustedes lo crucificaron a Jesucristo, dice, y a quien Dios resucitó de los muertos. Y mira, ahí estaban los saduceos que no creían en la resurrección. Entonces no le hables de la resurrección porque los vas a hacer enojar. Ellos tienen que predicar la verdad del evangelio. Y les dicen eso, que Dios resucitó de los muertos por Él, es decir, por este Jesucristo, a quien ustedes lo mataron y dijeron que era un blasfemo hace 50 días. Por Él este hombre está en vuestra presencia sano.
porque la única pregunta de ellos era ¿en qué poder es que había sanado a este hombre? Entonces los acusa de haberlos crucificado. ¿Ves? Rebajaron el evangelio, para nada lo rebajaron. Y si aprendemos un principio aquí para todos nosotros es nunca, nunca acomodemos el evangelio, nunca acomodemos el evangelio mediante la supresión de lo que ofende a alguien. No le rebajes, no le quites nada, no le quites nada. Esta es la valentía que ellos tuvieron. No le quitaron nada, aunque estaban ante los gobernantes más altos de Jerusalén. Ese es el punto, ¿ves? Y por eso en el verso 12 termina diciéndoles, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. La única esperanza es Jesucristo. Eso fue lo que termina diciendo Pedro. ¿Cuál fue el efecto de la predicación? En el verso 13, en la última frase, dice, reconocían que habían estado con Jesús. Es obvio, estos han estado con Jesús. Tienen el mismo patrón que nosotros lo lidiamos a Jesús. Ya lo lidiamos a Jesús y lo matamos. Y estos tienen el mismo patrón, hablan con una autoridad, manejan excelente el Antiguo Testamento. Han hecho milagros, Jesús hizo milagros, estos han sanado a los cojos. Y este mensaje que nos dan, nos dejan que no podemos hablar nada. Y se maravillaban porque reconocían que habían estado ellos con Jesús. Entonces, este es el tercer principio de cómo manejar la persecución. Ahora vamos al cuarto. Están en los versículos del 14 al 22. 14 al 22. Y este cuarto principio es obedientes a cualquier costo. ¿Ves? Obedientes a cualquier costo. En esta narración simple y pequeña veremos cuán obedientes fueron. Mira cuán obedientes fueron. El mismo texto lo señala y lo muestra de esa manera. El verso 14 dice, y viendo al hombre que fue sanado, que estaba en pie con ellos, ahí estaba ese hombre todavía, lo seguía a todos lados. Fueron a comparecer y ahí estaba ese hombre. No podían decir nada en contra, porque ahí estaba el que había sido sanado. Ese cojo de 40 años estaba ahí pegado con los apóstoles. Había sido lisiado y de repente él está saltando y brincando y él está también allí y sus piernas están en perfecto estado. Y sigue aferrado a Pedro y a Juan cogidos, tal vez de la mano, como lo estaban en el templo. Y los del Sanedrín no se han podido librar de él todavía porque permanecía con los apóstoles. Por eso no podían decir nada contra ellos. ¿Qué podían decir contra ellos? Era irse en contra de lo que había sanado este hombre que 40 años había estado lisiado. ¿Qué podían decir? ¿Qué podían decir en contra de ellos? Realmente estos del Sanedrín no tienen ningún argumento. Están en un problema difícil ellos. ¿Qué podemos hacer? Y aquí lo impresionante es que a pesar de que no podían discutir sobre ello y que no podían negarlo porque al tullido ahora lo veían caminando y saltando, no lo podían negar. Sin embargo, no lo aceptaban. ¿Te das cuenta? No lo aceptaban. ¿Qué es eso? Esa es la ceguera del pecado. Hermanos, es la ceguera del pecado. Allí estaban cara a cara con la verdad. Allí estaban cara a cara con el poder. ¿Ves? Y ciegamente ellos habían cerrado sus ojos. Habían cerrado sus ojos. Juan 3:19, es interesante lo que señala sobre esto. El evangelista Juan dice, y esta es la condenación, dice, que la luz vino al mundo, hablando de Jesucristo, vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Es decir, amaron más los pecados que la luz porque sus obras eran malas, dice. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz porque sus obras eran malas. Estos hombres evitaban la verdad. Era todo evidente ante sus ojos, pero no lo querían aceptar porque amaban su vida pecaminosa. Amaban su vida pecaminosa. ¿Sabes lo que tenían que hacer ellos? De poner todos esos cargos.
porque si ellos aceptaban que Él era el Mesías viene a reinar. El Mesías reina, le quita sus lugares de privilegio, ¿ves? Le quita todos sus lugares de privilegio. No querían perder nada de las cosas que ellos tenían. Y Jesús los golpeó justo en la cabeza cuando les dijo en Juan 8:44, ¿recuerdan? Vosotros sois de vuestro padre, ¿quién? De vuestro padre el diablo, dice. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Y luego él dice, y a mí porque digo la verdad, dice, a mí porque digo la verdad, ¿no me creéis? Pero ¿hasta dónde llega? ¿Ves? Él estaba allí, el Dios humanado, el Dios hecho hombre, el Mesías, el esperado por ellos. Lo sabían a través de los profetas, pero no querían aceptar, no querían la verdad. Eso era todo, no querían la verdad. Mira, este es el carácter de la incredulidad. Este es el carácter de la incredulidad. A la vista de una evidencia absoluta, es que no hay cómo tú le des vuelta, ¿ves? Ante una evidencia absoluta, ellos rechazan. Así que no era cuestión de hacer milagros, ¿ves? Algunos dicen, no, es que si se hacen milagros, dice, Lázaro y el hombre rico nos hablan de eso. El hombre rico dijo, quiero ir a casa y decirle a mis hermanos que yo me estoy quemando, que esto es un infierno, ¿sí? ¿Y qué se le dijo a este rico? Si ellos creen a Moisés y a los profetas, si no creen a ellos, tampoco creerán aún si los muertos resucitan. ¿Ves? El milagro no llega a cambiarle, a transformarle la vida a la persona. ¿Sí ves? No es un milagro lo que lleva a la gente a creer, sino el quebrantamiento de su corazón, el quebrantamiento de su espíritu y una convicción de pecado. Si no hay eso, no hay verdadero arrepentimiento. Y el conocimiento de la verdad. Si no hay esto, no hay verdadero arrepentimiento. ¿Ves? Ahora, un milagro puede tener una parte en esto como una señal, como lo usó el Señor Jesucristo y como lo usaron los apóstoles también. Pero los milagros por sí solos no convierten a nadie, tienen un uso muy limitado, incluso en la vida del mismo Señor Jesucristo. Lamentablemente estas autoridades van a ver este milagro como algo negativo. ¿Ves? En vez de ver la bendición del Dios Todopoderoso, lo ven como algo negativo. Mira Hechos 4 y el versículo 15. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Es decir, los retiraron a los 2 o los 3 con que estaban allí, vayan para allá porque vamos a dilucidar este caso. ¿Ves? Estaban conferenciando entre sí diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Esta es una pregunta necia para empezar. ¿Qué haremos con estos hombres? Pero ¿qué habían hecho ellos para merecer algo como eso? Dice, porque de cierto, dice, señal manifiesta ha sido hecha por ellos. ¿Ves? No pueden negar eso, lo que ha sucedido. Dice, notoria a todos los que moran en Jerusalén y no lo podemos negar, dice, no lo podemos negar. ¿Tienen ustedes aquí una idea de la terrible, terrible situación de oscuridad, de incredulidad en la que se encontraban ellos? Mira cómo se lamentan. Todo lo que ha hecho Dios a través de ellos, ellos dicen, pero es que no podemos negar. ¿Qué hacemos con ellos? Esto ha sucedido en una evidencia que todos han estado viendo, observando. Tenían un milagro que era obvio. No podían negarlo. ¿Sí ves? No había manera en que puedan negar y dejar a un lado lo que había sucedido. Y sin embargo, tenían toda la intención de rechazar eso, deshacerse de esas personas, de estos 2 hombres. Ahora, este es el carácter de la incredulidad en su grado más duro, en su grado más duro. Y la reunión no era para dilucidar un caso de justicia. Iban a hacer ahí una cuestión de equidad o sacar a relucir la verdad, sino que la reunión era para ver qué iban a hacer con estos 2, qué vamos a hacer con estos 2.
No tenían ninguna ley en contra de hacer milagros. ¿Cómo los cogemos a esto? ¿Qué vamos a decirles si han hecho un milagro? No hay una regla que nos diga aquí que al que hace milagros lo vamos a condenar. No hay eso, ¿ves? No tenían ninguna ley en contra de hacer obras buenas, porque había hecho buenas obras. Lo mismo le habían hecho a Jesucristo, ¿recuerdan? Lo mismo le habían dicho a Jesucristo. Y Pedro y Juan eran ahora los héroes populares, porque habían sanado al cojo y por lo tanto todo el mundo estaba con ellos y estaban hablando. Mira lo que le sucedió al que estaba cojo por 40 años. Habría sido desastroso para el Sanedrín haber acordado castigar a Pedro y a Juan cuando ellos eran considerados por todo el pueblo como dos héroes. Eso era irse, que todo el pueblo se vaya en contra del Sanedrín, así que tampoco eran tan lusos ellos. Dice, no podemos hacer eso, así que tuvieron que encontrar una decisión que los perjudique a ellos y sin necesidad de iniciar una reacción en el pueblo. Así que esta es la decisión que ellos toman. Aquí en el versículo 17 dice, sin embargo, para que no se divulguen más entre el pueblo, amenacémosle, para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Es decir, vamos a hacerles sentir nuestra autoridad. La base de nuestra autoridad está por encima de todo. Y en el verso 18 dicen, y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Ni hablen ni enseñen en el nombre de Jesús. Es decir, ¿qué le estaban diciendo ellos? Nuestra autoridad es mayor que la de Jesús. Nuestra autoridad es mayor que la de Jesús. Y por eso les estamos diciendo que ustedes no hablen ni enseñen nada de ese nombre. ¿No es una cosa interesante esto? Que la iglesia primitiva tuvo que ser mandada a callar, mientras que la iglesia de hoy es mandada a hablar. ¿Qué será, no? Habla la iglesia, le mandan a hablar, que venga pastor en las iglesias que hablen, dice. ¿Qué será? Seguramente el mensaje no es el fiel, no es el mensaje fiel, porque a la iglesia fiel la mandan a callar, si son las autoridades la mandan a callar. Así que los del Sanedrín estaban viviendo una pesadilla. Pensaron que ya habían librado de Jesús al matarlo en la cruz hace 50 días, pero ahora habían 20,000 personas que estaban por toda Jerusalén hablando del nombre de Jesús. Así que no importa cómo lo intentan, simplemente no pueden deshacerse de Jesús. Ahí está Jesús, no pueden hacer nada. Así que no les permiten hablar. Y fíjese el verso 18, por eso reafirman, dice, llamándoles, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Ahora, la palabra que dice hablasen ahí, hablasen en el griego, significa hablar en público. Eso es lo que significa, hablar en público. Es decir, hablar en voz alta. En otras palabras, les pusieron una prohibición a predicar. No prediquen más acerca de Jesús. Esa fue la orden en verdad. Y pusieron toda su autoridad encima de Jesús. Y con esto, estos del Sanedrín esperaban que estos dos apóstoles sean obedientes a ese mandato. Pero Pedro y Juan reconocieron una autoridad superior. Pedro y Juan reconocieron una autoridad superior. Jesús había dicho, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Ese es un mandato superior. Ahora, si hubieran sido como nosotros, Pedro y Juan, si hubiesen sido como nosotros, probablemente habrían dicho, está bien, señores del Sanedrín, excelentísimos, no vamos a decir nada de aquí en adelante y gracias por habernos dejado en libertad. Felizmente no eran como nosotros. Ellos fueron valientes, fueron muy atrevidos. ¿Ves? Verso 19 dice, mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Esto sí que fue una bomba, como las del terrorismo de hoy en día, ahí en medio de nuestro Guayaquil. Esta fue una bomba al Sanedrín, ¿sí? Y lo dijeron al unísono. Mira lo que dice, diciéndoles, dice, mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles,
Juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Pedro y Juan respondieron. Es como que esa respuesta era automática para hombres fieles que nunca retroceden. Esa es la respuesta, ¿no? Si hay una autoridad superior, hay un mandato superior a lo que le están diciendo, ellos se sujetan al superior, que es lo que Dios ha puesto en su palabra. Y lo dicen ahí juntos responden eso. Es como si estuviesen coreando allí, hubiesen practicado así como practican aquí para el coro. Y responden juntos y dan esta respuesta como algo memorizado. Así que el Sanedrín estaba atrapado. Si dicen que escuchan a Dios, entonces no pueden decirle nada a ellos. Y si dicen que escuchan a los hombres, rechazan su fe en Dios. Están atrapados, ¿ves? Ellos se encontraban siempre en el extremo opuesto de Dios. Y así estos hombres con valentía santa no se retroceden, no se encogen, simplemente dicen tener una autoridad superior. Tal vez usted diga, pero Romanos 13 dice que todos debemos sujetarnos a las autoridades superiores porque toda autoridad superior ha sido puesta por Dios. Es verdad, ese es el principio general y todos los cristianos lo acatamos y lo obedecemos. Así debe ser, nos sujetamos a nuestras autoridades porque el principio general dice Dios que Él ha puesto a las autoridades, pero cuando este principio de una autoridad entra en conflicto con un mandato superior de Dios, entonces eso es diferente, cambia todo. ¿Recuerdan en el tiempo de Daniel que el rey había dicho, ya nadie va a orar, no, porque este es un nuevo edicto que yo he dado, nadie va a orar a ningún Dios que no sea el Dios que yo he inventado, he hecho. ¿Y qué hizo Daniel? Daniel siguió orando como todos los días hacía. ¿Obedeció al edicto del rey? No obedeció al edicto del rey, porque había un principio superior que era el de Dios y que decía, debes orar, debes orar. Nadie te puede prohibir y debes obedecer a Dios antes que a los hombres. Así que alguien a usted puede venir y decirle, oye, no leas la Biblia, pero ¿qué dice en la Biblia? Que usted debe leerla. Si su esposo le dice a usted, oye, no quiero que leas la Biblia, ¿qué va a hacer usted como esposa creyente? Usted no debe hacerle caso, usted debe hacerle caso a Dios, usted siga leyendo la Biblia. Eso es lo que dice la Biblia, ¿ves? Alguien le prohíbe proclamar a Jesús, pero ¿qué ha dicho Jesús? Oye, lleva el Evangelio a toda criatura, predícale el Evangelio. Eso es lo que debemos hacer nosotros. Alguien puede venir y acercarse a usted y decirle, te mando que hagas esto. Y la Biblia dice que es lo contrario, que usted no debe hacer eso. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Debes sujetarte al mandato superior, que es al mandato de Dios. Entonces llega un momento en que debes ser obediente a Dios. Pedro y Juan sabían que iban a ser sometidos a la autoridad. Los cristianos deben ser los mejores ciudadanos posibles. Eso es lo que debemos ser, pero al mismo tiempo, cuando se trata de violar el mandato de Jesucristo, la respuesta debe ser como en el verso 20, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Nunca podrían ellos negarse a hacer esto, ¿ves? Juan también dice, en la primera carta de Juan, dice, nosotros los apóstoles fuimos los testigos oculares. Nosotros vimos al verbo de vida y lo tocamos al verbo de vida. Y nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos tocado. Jamás le podrías quitar eso al apóstol Juan. Ninguna amenaza iba a servir con Juan y con Pedro. Aquí están ellos diciendo, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Tenemos que hacer lo que Dios dice. Así que estos dos apóstoles fueron obedientes a cualquier costo, ¿ves? A cualquier costo. ¿Se dan cuenta que son prescindibles ellos? Ellos dicen, nosotros somos prescindibles. No estaban ellos llenándose de orgullo para decir, soy prescindible, es decir, a mí me necesitan todos. No estaban cayendo en eso. Ellos están poniendo su vida en la línea porque quieren ser obedientes. La pusieron en la línea. ¿Por qué? Porque ellos querían ser obedientes. Ellos con valentía dijeron que a quién iban a obedecer. Alguien dijo que el problema con la mayoría de los cristianos
es que la voz de sus vecinos es más fuerte en sus oídos que la voz de Dios. Pero no en el caso de Pedro y Juan, ¿ves? No es en el caso de Pedro y Juan. Ellos sabían a quién les pertenecían. Ellos sabían a quién tenían que ser leales. ¿Ves? ¿Sabe usted que históricamente ha habido grandes momentos en la historia del trato de Dios con Israel, que la desobediencia ha sido importante? Y también a lo largo de la historia de la iglesia, me refiero a la desobediencia a los gobiernos. Los apóstoles dijeron que no podemos estar en silencio, no podemos callar, tenemos que hablar de esto. Entonces el Sanedrín establece una cosa más pesada sobre ellos en el verso 21. Dice, ellos entonces les amenazaron. Y el texto sigue diciendo, y les soltaron, porque no pudieron hacer nada, ¿ves? Solo les pudieron amenazar y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios. Qué hermoso, ¿no? Por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Así que estos del Sanedrín tenían miedo a la gente y tenían que dejarlos ir. Vamos a tener que dejarlos ir después de haberlos amenazado pesadamente a ellos. Y así vemos entonces aquí la obediencia completa a la voluntad de Dios. La persecución, hermanos, se desata y sigue siendo obediente ellos en medio de ella. Ellos siguen siendo obedientes. No hay sobornos para ellos. No hay amenazas que sirvan. ¿Ves? No siempre deben dominar nuestro espíritu. Jamás ha de robar nuestro celo por el Señor estas cosas. Ninguna amenaza debe romper la obediencia a Dios. Ninguna amenaza debe romper la obediencia a Dios. Bien, entonces esta es la obediencia a cualquier costo. Veamos el quinto principio de cómo manejar la persecución. Y vemos que es muy interesante estar comprometidos con el compañerismo. A veces la mayoría de creyentes piensan de que el compañerismo en la iglesia no es necesario. Yo solamente voy los domingos al servicio y ya escucho y luego salgo rápido a mi casa, ya llegué y eso es suficiente. Vaya, no sé cuánto te pierdes tú en verdad de vivir el cristianismo, pero vas a ver que en la persecución este es un principio que los apóstoles Pedro y Juan no desaprovecharon. Así fue como ellos manejaron la persecución. Necesitaban de sus hermanos. Mira, es notable que la primera cosa que Pedro y Juan hicieron después de ser liberados, ¿a dónde fue? ¿A dónde fueron? ¿A dónde se dirigieron ellos después de haber sido liberados ahí de la cárcel, de estar con los 74 del Sanedrín? Mire el verso 23 lo que dice. Y puestos en libertad, vinieron a su casa y comieron un buen almuerzo. No dice eso, dice, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Entonces, ¿qué contaron? Oye, tú no sabes, estos nos amenazaron, estos nos dijeron esto, y nosotros les respondimos, esto de acá. Así que aquel grupo no estaba limitado a los otros apóstoles, sino que era más extenso. No estaban los 12 solamente, incluía a la iglesia entera. Tal vez no había ningún edificio que pueda contener a todos ellos. En la primera predicación 13,000 se convirtieron, ahora 5,000 y solamente hombres, fuera de mujeres y niños. Así que pudieron haber llegado a un lugar muy grande donde estaban muchos reunidos en verdad. No sé, el aposento alto no era tan grande, no, apenas 120 estaban al inicio de todo, pero ellos contaron lo que los jefes de los sacerdotes y los ancianos les habían hecho a ellos. Y sin duda que recibieron de parte de todos esos congregados allí, recibieron confort, palabras de ánimo. Pedro, Juan, sigan adelante, qué valentía. El Señor les ha sostenido, ¿ves? Y ustedes han sido valientes al Señor. Y aquí le mandaban ahí algunos textos de la Biblia para animarlos a ellos a seguir en esa misma posición.
Así que un primer beneficio de la persecución es que el resultado es grande solidaridad. Hay mucha solidaridad. ¿Ves? Creyentes perseguidos se unen naturalmente para un mutuo soporte. Solamente para que veamos brevemente Hechos de los Apóstoles 4, mira el verso 32, para que veas lo que hace, dice, y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían al precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y repartía cada uno según su necesidad. ¡Qué bendición tan grande! Esto describe la unidad que resultó por este golpe inicial de oposición contra la iglesia. Esto fue lo que sucedió. Ahora, una de las razones para la falta de unidad de la iglesia el día de hoy, ¿qué es entonces? ¿La falta de qué? De persecución, ¿ves? La falta de persecución o de presión exterior. Porque hubo esta persecución e inmediatamente la iglesia fue compacta, se unió de una manera increíble. La falsa unidad está atentando con el compromiso y la importancia a la verdadera doctrina. Solo se puede remediar el problema llevando a la iglesia a una confrontación con la verdad de la palabra. Que no está viendo eso en las iglesias el día de hoy, ¿ves? Si confrontamos el mundo y su sistema de una forma más agresiva, el resultado va a ser oposición, ¿sí? Oposición que nos va a llevar a unirnos más y a enriquecernos más en la mutua dependencia. Es una unidad real marcada a los primeros creyentes. A veces los días miércoles que venimos al estudio bíblico y oración, y vemos algunos hermanos que, tenemos un número de hermanos que venimos casi siempre los días miércoles, ¿sí? Pero a veces vemos rostros nuevos. Nos da alegría, nos da gozo ver que nueva gente se une, pero entendemos, ¿no? Y claro, traen, es que estoy en un grave problema, hermano, me encuentro así, me encuentro asá. Persecución de algún tipo, de alguna manera, de algún tipo de forma. Pero qué bueno, porque vemos la necesidad de los hermanos. Vemos que este principio funciona. ¿A dónde viene uno que se encuentra desesperado? Voy donde mis hermanos a hacerle conocer mi necesidad, porque yo aquí solo me ahogo. Necesito de mis hermanos. Y ya vienen en el grupo que está orando y le dan palabras de ánimo, le dan allí textos y cosas, todo lo que necesita, el confort que necesita. ¿Vean lo que es importante? Entonces, ¿cómo manejar la persecución? En sexto lugar, los versículos del 24 al 28 es ser agradecido. Y lo vamos a ver aquí de una manera interesante, porque Pedro y Juan regresaron no en un estado de miedo. Ellos no regresaron temblorosos y miedosos, sino con mucho ánimo, en verdad. Habían predicado al mismo Sanedrín. Habían tenido el privilegio de sufrir por la causa de Cristo, ¿ves? Y ahora en el verso 24 dice, y ellos, habiendo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, es decir, todos los que estaban ahí reunidos, yo no digo que sean los 20,000 o más de 20,000, no lo creo, porque no había un lugar para reunir a todos ellos, pero seguramente estaban muchísimos creyentes allí reunidos. Y ellos, dice, habiendo oído, mira, alzaron unánimes, juntos todos, la voz a Dios, y dijeron, y mira lo que dicen, soberano Señor, tú eres el Dios que existe el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Y aquí solo quiero en una palabra fijar, solo vamos la importancia de lo que ellos están hablando al unísono, unánimes, dice, soberano Señor. Sabes que aquí en la Reina Valera hay dos palabras, soberano Señor. Pero en el griego vas a encontrar una sola palabra que es despotis o despotis.
no sé el griego cómo pronunciarlo, creo, le puse ahí en el logos para escucharlo y creo que dice despotis, ¿sí? Es una extraña forma de llamar al Señor aquí en el Nuevo Testamento y solo aparece en 5 ocasiones. Solo en 5 ocasiones aparece esta palabra despotis. En Lucas 2:29, 2 Timoteo 2:21, 2 de Pedro 2:1, Judas 4, Apocalipsis 6:10. ¿Sabes lo que significa esta palabra? Significa un señorío absoluto. Un señorío absoluto. ¿Ves? Así que enfrentando la oposición, ellos fueron confortados ¿en qué? En un señorío absoluto, es decir, la soberanía de Dios. ¿Cómo lo entendieron ellos? Estamos en esta persecución y ellos inmediatamente dijeron, oh Señor, tú manejas absolutamente todo. Tú eres el Señor absoluto de todo. Tú eres soberano Dios. Todos nuestros sufrimientos son por tu voluntad. Mira cómo están razonando y cómo es que están unísono elevando la voz a Dios. No están quejándose, no están diciendo estos malvados del Sanedrín, estos 70 deberían desaparecer, como muchos decimos a veces de la asamblea, deberían desaparecer, dice esto, ¿no? Así, ellos no decían eso, ellos no decían, desaparece este Sanedrín porque está corrupto, Señor. No hacen eso, ¿ves? Ellos están diciendo, soberano Señor, entendemos que esta persecución, este sufrimiento sobre los dos y sobre nosotros que ya vemos que se nos viene, es por tu voluntad, porque tú manejas todo. No, nada se te escapa a ti, nada está fuera del control de lo que tú quieres. Nada se está yendo fuera de ese control. Y luego siguen diciendo, siendo tú el creador, ¿no?, completo de todos los sucesos y de todas las cosas. Ellos confiaban en el poder de Dios y en el sustento que era suficiente para ellos. Tú controlas el mundo que tú mismo lo has creado. Eso es lo que estaban diciendo ellos. Y ellos encontraron aún mayor confort entonces en el conocimiento de que aquella oposición fue prevista del Antiguo Testamento. ¿Por qué ellos decían eso? Nosotros estamos confiadísimos que esto es tu voluntad para nosotros. Así tú lo quieres. Ahora, ¿cómo es que llegan a esa seguridad ellos? ¿Cómo es que llegan? ¿Sabes por qué? Porque lo van a recitar ellos en los versículos siguientes. Mira el versículo 24. En el versículo 24, ellos van a accesar al Antiguo Testamento, van a ir al Salmo 2, 1, 2, allí está la profecía, y lo voy a leer de aquí del texto nuestro de Hechos 4, que dice así, mira, dice, y ellos, habiendo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y aquí viene, el Salmo 2, 1, 2, dice, que por boca de David, tu siervo, dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes? Y los pueblos piensan cosas vanas. Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad. ¿En qué ciudad estaban? En Jerusalén. Contra tu santo Hijo Jesús. ¿Cuántos días había pasado que había ocurrido esto? 50 días anteriores había ocurrido todo esto. ¿Ves? Dice, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato. ¿Ves? Con los gentiles y el pueblo de Israel. Dice, para hacer, y aquí está, cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Es tu plan, Señor. Este es tu plan. Esta persecución es tu plan. David habló de la oposición a Cristo y esto se incluye entonces a todos los que siguen sus pasos. Entendemos claramente. Le siguieron a Cristo y ahora van a seguir a todos los que somos sus seguidores. Ya nos han enseñado, Pablo, nos han enseñado también el Señor Jesucristo. Si me han seguido a mí, te van a seguir a ti también. Si a mí me persiguieron, a ustedes también los van a perseguir.
Así que ellos entienden claramente. Ellos habían presenciado el cumplimiento inicial de esta profecía en la misma ciudad de Jerusalén hace 50 días. El cumplimiento final de esto será presentado en Apocalipsis 17 del 9 al 14, que ya lo estudiamos, y establece el escenario para la segunda venida de Cristo en Apocalipsis 19 del 11 al 21, que lo veremos un poco más adelante. Pero aquí estaban entendiendo ellos claramente lo que estaban viviendo. Entonces aquella oposición a los propósitos de Dios se había manifestado también a su siervo perfecto Jesús. Y esta oposición se reflejó en Herodes, en Pilatos, y están mencionando, y la mayoría de la sociedad judía de ese tiempo. Ellos están interpretándolo, y están poniendo los nombres de las autoridades judías. Herodes, parte de Roma, ¿no? Pilatos aquí de los judíos de Roma también, el Sanedrín, todos ellos, las autoridades de Israel, todos ellos, todos están en contra tuya, todos, ¿no? Se pusieron de acuerdo para matar al Mesías. Todas estas cosas han sido predestinadas por Dios a que ocurran. Eso está predeterminado, ha sido ya determinado, ¿sí? Romanos 8, 29 a 30 nos dice eso. Y eso significa que eso se determina de antemano, algo que va a suceder. Y eso nos recuerda entonces que Dios es el supremo historiador y triunfador en el cumplimiento de sus propósitos eternos. Porque Él es soberano, tiene un soberano plan que se está cumpliendo a cabalidad en cada tiempo y en cada cosa que Él hace, ¿sí? Así lo expresa el salmista. Bien, entonces después de ser agradecidos, como vemos aquí, no están quejándose, no le están diciendo a Dios, nos has metido en problemas, le están dando gracias, somos partícipes, le han perseguido al Cristo, somos dignos de ser seguidores de Cristo y sufrir lo que Cristo iba a sufrir, porque esos ataques son para Cristo, no para nosotros. Y si yo he recibido tanta bendición, ¿puedo algo recibir que era para Cristo? ¿Lo puedo recibir yo? No, es la persecución. Y finalmente, el último principio para manejar la persecución, está en los versículos del 29 al 31, es estar deseosos de gran valentía. Deseosos de gran valentía. Después de que ellos fueron intimidados allí en el Sanedrín, el resultado se ve en la conclusión de la oración que ellos están haciendo. Y están haciendo una oración toda la iglesia. En el verso 29, aquí podemos observar, dice, y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Vaya, no dice, debes deshacer ese Sanedrín, Señor. No queremos que nos persiga, no queremos sufrir. No dicen eso. Dice, concede a tus siervos que con todo denuedo es valor, es valentía, que con todo valentía hablen tu palabra, mientras extiendes tus manos para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Entonces, luego de pedir que el Señor considere el trato amenazante de parte del Sanedrín, así como proteger a los predicadores, su alabanza, ¿no? Se hizo petición cuando clamaron a Dios que capacite a sus siervos para hablar su palabra con toda confianza. Es decir, sabemos que esto nos amenazan, pero no queremos tener miedo a esas amenazas. Nosotros queremos hablar con toda confianza el Evangelio. Así que ellos no pidieron por un lugar donde esconderse, sino que clamaron a Dios por mayor coraje, para que valientemente puedan predicar la verdad. Aquello mismo que el Sanedrín les había dicho que no hagan, no hables, dice. Ellos están diciendo, danos de hablar. No es que estaban empecinados con el Sanedrín, ¿no? No es eso. Es que esa es la tarea que ellos debían hacer, predicar. También pidieron que Dios continúe realizando más milagros y sanaciones por medio del Espíritu Santo en nombre de Jesús para confirmar el ministerio que ellos tenían. O sea, ayúdanos a confirmar el ministerio que tenemos. Y Dios contestó
esta oración y no se demoró. Fue rápida esta oración, la respuesta. Mira el verso 31. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Se estremeció ese lugar y todos comenzaron a predicar la palabra de Dios con valentía y deseo, lo que ellos estaban pidiendo. Danos valentía para predicar el Evangelio, para no menguarlo, no hacerlo suave el mensaje, sino que hablar la verdad como debemos hacerlo. Y eso comenzaron a hacer. Dios les concedió esta valentía espiritual que ellos habían pedido allí, ¿no? Que ellos habían pedido, esa llenura del Espíritu. No consiste en hablar en lenguas, como dicen la mayoría de pentecostales y muchos otros, ¿no? Que ser lleno del Espíritu Santo consiste en hablar en lenguas. No es eso. ¿Dónde está en la Biblia eso? ¿Sabes en qué consiste la llenura del Espíritu Santo? En hablar con valentía la palabra de Dios. Esa es la llenura del Espíritu Santo. Eres valiente para hablar la palabra de Dios. Después de la venida del Espíritu Santo en Pentecostés, esa fue la primera venida del Espíritu Santo, cuando el resto de creyentes fue también lleno del Espíritu Santo, el milagro de hablar en lenguas desapareció y la llenura era mostrada en poder para predicar la verdad de Dios. Así lo vemos a lo largo de la Escritura. En el mismo libro de los Hechos lo vemos así. Y luego más adelante el apóstol Pablo también pudo ver cómo hablaban en lenguas, ¿no? Cuando aparece de nuevo a los samaritanos. Cuando vienen los samaritanos el Evangelio, también hablan en lenguas ellos. ¿Por qué? ¿Por qué hizo lo mismo el Señor que hizo con los judíos que estaban allí en el aposento alto y 3,000 se convirtieron en ese sermón? ¿Por qué hizo así Dios? No, ¿por qué hizo igual que los samaritanos? Porque los samaritanos eran despreciados por los judíos, eran el oprobio, ellos no los consideraban judíos, entonces los rechazaban, ¿sí? Entonces los judíos nunca iban a abrir el evangelio a los samaritanos, y Dios hace que un judío, un apóstol, vaya hacia allá y abra el evangelio a los samaritanos, y las mismas señales ocurrieron. Todo ocurrió igual, hablaron en lenguas acá también para que sea igual, para que ellos entiendan, los judíos, que el evangelio ha sido abierto a otros y los samaritanos tienen el mismo derecho de recibir el evangelio. Y lo mismo ocurrió cuando Pedro se dirigió a los gentiles con Cornelio, en la casa de Cornelio. Le acompañaron unos judíos y ¿qué pasó? Descendió el Espíritu Santo y hablaron en lenguas. Y ese fue el argumento de Pedro para defender a Pablo y a Bernabé, que eran acusados en Hechos 15. Recuerdan el primer concilio que tuvo la iglesia, de que ellos estaban hablando en contra de Moisés. Y él les dice, Pedro se levanta y dice, recuerda lo que me sucedió a mí. Y allí estuvimos presentes y descendió el Espíritu Santo con los gentiles y hablaron en lenguas. Y sucedió igual que nosotros los judíos. Así que no vamos aquí a meterles cosas a los judíos de que se circunciden o hagan cosas así, porque el evangelio ha venido sin el cumplimiento de esas cosas, ¿sí? Y luego también vino lo mismo cuando el apóstol Pablo se encuentra con un grupo de personas que estaban allí y les dice, ¿ustedes recibieron el Espíritu Santo? Y ellos dicen, nosotros no sabemos qué es el Espíritu Santo. Nosotros hemos recibido la palabra predicada por Juan el Bautista. Ustedes no saben entonces del Evangelio. Y Pedro les predica el Evangelio y lo mismo, desciende el Espíritu Santo sobre ellos y hablan en lenguas. No más hubo ese descenso con las lenguas. No hubo más. El Evangelio se abrió a estos 4 grupos de la misma manera, no hubo más. La llenura tiene que ver con hablar la palabra de Dios con valentía, como lo acabamos de ver aquí. Bien, la iglesia ha encarado exitosamente su oposición entonces al inicial en lugar de sucumbir. La iglesia hubiese sucumbido aquí, no lo hizo. Ante la tentación del compromiso de la palabra, porque ¿qué fue lo que le dijeron ellos? No hables la palabra, no hables en ese nombre. ¿Ves? Estaban comprometiendo el mensaje del Evangelio, la palabra de Dios, no la digas, no la enseñes.
ellos no sucumbieron ante esta tentación. Esta persecución también sirvió para convertirse en una congregación más unida al Señor, más unida al Señor, lo que es un tema recurrente en la historia de la iglesia. La oposición lo único que consigue es hacer que la iglesia sea cada vez más fuerte, más grande. Eso es lo único que hace la oposición a la verdadera iglesia. Así que Dios tomó las intenciones malvadas de estos hombres y las usó para los grandes propósitos que tenía para la iglesia. ¿Ves? Ahora, fíjese el efecto que tuvo en el verso 32. Dice, y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Salieron de allí y la gente se salvó por todo lugar. Se salvó por todo lugar porque ellos iban por todo lugar predicando valientemente el Evangelio. Pidieron más poder de Dios y se los dio. ¿Ves? Y se los dio. Esta podría ser nuestra experiencia si vivimos piadosamente en Cristo Jesús. ¿Ves? ¿Cuántos de nosotros hemos experimentado esto o algo de esto? ¿Cuántos de nosotros hemos experimentado algo de esto? Algunos cristianos nunca han experimentado porque nunca han decidido vivir una vida santa. Otros pueden ser cristianos, pero nunca frente a todo el mundo. Otros viven piadosamente, pero al venir la persecución se desmoronan y corren y huyen y nunca pueden avanzar al plan que Dios tiene para ellos. ¿Ves? ¿Qué deben hacer los que viven piadosamente y sufren la persecución? Bueno, en medio de esta persecución deben ser sumisos, ser llenos del Espíritu Santo, con valentía utilizarlo como una oportunidad, ser obedientes a cualquier costo, estar comprometidos con el compañerismo, ser agradecidos y estar deseosos de gran valentía, de gran valor para predicar el Evangelio. Si esto hacemos ustedes y yo, vaya, la Iglesia Comunidad de Berea va a cumplir su misión aquí en este Guayaquil. Va a cumplir su misión. Seremos victoriosos, habrá crecimiento espiritual, ¿no? En nuestras propias vidas, ¿no? La iglesia podrá crecer tal vez numéricamente. Habrá gloria a Dios, a Cristo, recompensa, gozo, alegría en nuestros corazones. Y muchas almas serían ganadas para Cristo. Oremos. Padre, gracias por este mensaje que nos das del apóstol Pedro, Señor, aquí registrado por Lucas. Padre, ánimo para nuestras vidas, Señor. Oh, Padre, queremos ser así, ayúdanos a ser valientes, Señor. Ayúdanos a tener un deseo tremendo en nuestros corazones, de tener una vida santificada, de vivir piadosamente, de ser obedientes a ti, de manera que tú nos puedas utilizar como una herramienta útil, Señor, en este tiempo que tanto necesita el mundo que está hundido en el pecado, Señor, y que no conoce la luz de Cristo, la luz del Evangelio. Pero nosotros podemos ser esos anunciadores, Padre. Oh, ayúdanos a ser ellos. Ayúdanos a ser así, Señor. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén. Nos ponemos de pie, hermanos, para despedirnos en oración. Gracias, Señor, por la bendición que nos has dado de estar este día aquí en tu casa, en la mañana, ahora en la tarde, gozándonos en la presencia tuya, en la presencia de tu palabra, ser ministrados por ella, de haberte alabado, de haber cantado cánticos, Señor, de haber orado ante ti, de ser ministrado, Señor, y de tener comunión con los hermanos. Ha sido un tiempo de gran bendición, Señor. Ayúdanos. Hasta el siguiente día que tenemos que venir acá, oh Señor, bendícenos. Haz que tu palabra no solamente la podamos recordar, sino que seamos transformados por ella, Señor. En el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén.